Electricidad. Los electrones giran alrededor del núcleo debido al equilibrio de dos fuerzas: la fuerza propia del electrón, que lo mantiene siempre en movimiento, y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo sobre el electrón. Los electrones que se encuentran en la órbita más lejana del núcleo pueden salirse de sus órbitas, aplicándoles alguna fuerza externa como un campo magnético o una reacción química. A este tipo de electrones se les conoce como electrones libres. El movimiento de electrones libres de un átomo a otro origina lo que se conoce como corriente de electrones, o lo que también se denomina corriente eléctrica. Esta es la base de la electricidad. ¿Cómo se produce la electricidad? Por frotamiento. Se produce al frotar dos materiales. Uno de los objetos gana electrones y el otro los pierde. Ambos objetos quedan con carga eléctrica. Por presión. Se produce sometiendo a presión mecánica cristales llamados piezoeléctricos. El uso más habitual es el de los encendedores electrónicos. Los cristales de uso más corriente son el cuarzo y el rubidio. Por luz. Se produce por la incidencia de la luz en sustancias fotosensibles, sensibles a la luz, y se encuentran generalmente en los paneles solares. Química. En las pilas primarias pueden emplearse casi todos los metales, ácidos y sales. El ejemplo más común es el de colocarle dos metales a un limón. Esa es una pila primaria básica que pues la mayoría hemos hecho el experimento, ¿no? La pila que más se utiliza es la pila seca, de distintos tamaños, formas y pesos, desde la pila de la linterna tipo lápiz hasta la pila extra grande de las linternas de emergencia. Sin importar el tamaño, siempre se encontrarán que el material empleado y el funcionamiento de toda pila son los mismos. Si podemos mirar al interior de una de estas pilas, veremos que consiste en un recipiente de zinc que hace las veces de placa negativa, una varilla de carbón suspendida en el centro del recipiente como placa positiva y una solución de cloruro de amonio en pasta como electrolito. A medida que la pila va generando electricidad, el recipiente de zinc y el electrolito se van gastando gradualmente hasta que una vez que desaparecen, pues ya la pila es necesario cambiarla. Cuando nosotros unimos diferentes pilas, se conoce como batería. Por calor. Se produce al calentar una unión de dos metales diferentes. Por acción magnética. El magnetismo se produce en un conductor cuando éste se mueve a través de un campo magnético o un campo magnético se mueve a través del conductor, de tal manera que el conductor corte las líneas de campo magnético. Este es el método más común para producir la electricidad que se utiliza como corriente eléctrica. La fuente que utilicemos debe ser capaz de mantener una carga grande debido a que la misma se emplea para suministrar corriente eléctrica. Si los ejemplos anteriores, como el frotamiento, como la presión, como la acción de la luz, como la acción química, la acción del calor, son aplicaciones menores para la generación de electricidad. Generalmente toda la corriente que se utiliza, excepto para equipos de emergencia o portátiles, tiene su origen en una dínamo o alternador de una planta eléctrica. No importa cómo sea accionada, si sea por fuerza hidráulica, una turbina de vapor o un motor de combustión interna, la corriente eléctrica que produce es el resultado de la acción de alambres conductores y los imanes que están dentro de ella. Cuando los
alambres que se desplazan junto a un imán o el imán se desplaza junto a los alambres, se produce electricidad en estos debido al magnetismo existente en el material magnético. Tipos de corriente eléctrica. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es la que producen las baterías, las pilas y las dínamos. Entre los extremos, llamados bornes, de cualquiera de estos generadores eléctricos se genera una tensión que es constante, es decir, que no varía con el tiempo. Y la corriente que circula al conectar un receptor a los bordes del generador es siempre la misma y siempre se mueve en el mismo sentido. Prácticamente todos los equipos electrónicos, como por ejemplo el computador, aunque se conecta a una corriente alterna, utilizan corriente continua. Lo que hacen es convertir la corriente alterna del enchufe donde se conectan en corriente continua por medio de una fuente de alimentación que lleva en su interior. La corriente alterna es producida por los alternadores, generadores de corriente alterna, y es la que se genera en las centrales eléctricas. La corriente alterna es la más fácil de generar y de transportar, por ese motivo es la más habitual y la que usamos en los enchufes de nuestras casas. Para producir este tipo de corriente, el alternador hace girar un rotor eje 50 veces cada segundo. Gracias al electromagnetismo y la inducción electromagnética, el giro del alternador produce una onda de corriente y tensión senoidal o sinusoidal. En cada onda que produce, podemos ver la tensión va aumentando hasta llegar a un máximo positivo llamado pico. Una vez, luego baja hasta tomar el valor de 0. En ese momento cambia la polaridad y va aumentando hasta llegar a otro pico de igual valor que al anterior, pero ahora negativo, llamado H, y vuelve a ir disminuyendo hasta volver a llegar a 0 voltios otra vez. Esto se repite constantemente y a una velocidad de 50 veces por segundo. Exactamente se genera una onda completa cada 20 milisegundos. Si ahora conectamos a los terminales del alternador un receptor, empezaría a circular corriente por el circuito. La onda de la corriente que circula sería con la misma forma que la de la tensión, cambiando únicamente los valores que normalmente son menores. Magnitudes eléctricas. Son todas las medidas que podemos tomar en un circuito eléctrico o a un aparato eléctrico. El voltaje, la intensidad, la resistencia y la potencia. Conocemos al voltaje como diferencia de potencial o tensión y es la fuerza que proporcionan los generadores de electricidad como las pilas, baterías, alternadores y otros, y es la fuerza que hace que los electrones se muevan ordenadamente en una cierta dirección a través de las líneas conductoras que conocemos como circuito, es decir, lo que hace que aparezca una corriente eléctrica. Su unidad son los voltios, el símbolo de la unidad es la V, y el aparato con el que medimos el voltaje es el voltímetro. La intensidad de corriente se puede definir como un flujo ordenado de electrones, es decir, los electrones en movimiento constituyen una corriente eléctrica, los cuales al aplicarles un voltaje como por ejemplo de una batería, es posible forzar a que los electrones vayan fuera de su trayectoria, circulen y ocasionen que pasen de un átomo a otro. La corriente que pasa por un alambre tiene una dirección y una magnitud. El símbolo de la corriente eléctrica es la I y la unidad de corriente es el amperio. Se mide con un amperímetro. La resistencia. Todo material ofrece cierta oposición al flujo de corriente, oposición que puede ser grande o pequeña.
dependiendo pues cómo está constituido este material. Esta composición se le denomina resistencia. Se representa con la letra R. La unidad para medir la resistencia es el ohm y se mide pues con un ohmmetro. La potencia eléctrica es la energía absorbida o emitida por un aparato eléctrico en un instante o momento determinado. Si conecto un aparato eléctrico a un enchufe, justo en el momento en el que lo conecto, la energía que consume es su potencia eléctrica. Estos conceptos serán ampliados posteriormente cuando estemos hablando de circuitos eléctricos. Aparatos para medir magnitudes eléctricas. Los diferentes aparatos con los que se miden el voltaje, la corriente, la resistencia, la potencia, pueden ser de dos tipos, análogos o digitales. En el primer caso, los aparatos análogos generalmente los encontrábamos dentro de los mismos aparatos y nos permitían medir la corriente que circulaba a través de ese aparato o que consumía ese aparato, el voltaje, la potencia, ¿sí? Ahora pues han sido cambiados por sensores que le transmiten esta información directamente a un computador o simplemente pues ya no se utiliza. Esto es para los grandes aparatos que consumían grandes cantidades de energía eléctrica. Y pues anteriormente era necesario tener cada uno para medir cada una de las magnitudes. Ahora pues ya son de tipo digital y se conocen como el multímetro, ¿sí? Que es este aparatico donde podemos colocar todos los aparatos que están acá. Se nos convirtieron en cada uno de estos aparaticos digitales en donde podemos medir, dependiendo cómo configuremos la lectura, pues todas esas magnitudes, ¿cierto? Entonces el multímetro, la pinza amperimétrica y el lápiz eléctrico. Estos aparatos, pues la diferencia es que el multímetro pues hace necesario desconectar el aparato de la electricidad para poderlo conectar, ¿sí? No podemos medir así, digamos, directamente, mientras que la pinza y el lápiz nos permiten conectarlos o tocar simplemente un conductor, ¿sí? En el caso de la pinza pues es abrirla y colocar dentro de ella el conductor y nos va a tomar las medidas. En el caso del lápiz es acercar la punta al conductor y ahí podemos ver esas medidas. Entonces esa es pues la diferencia. Ya como les digo, ahora pues se está utilizando estos aparatos que son digitales y nos permiten ver toda la información de nuestros circuitos o de nuestros aparatos eléctricos y electrónicos. Esto pues entonces en lo que tiene que ver con energía eléctrica, con electricidad, pues es recordar los conceptos que vimos el año anterior o que hemos visto, y pues ya vamos más adelante a continuar con la segunda parte del trabajo.